Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Miopiatismos y esta vez, como ya vieron en el título, vengo a hablarles de El misterio de Soho. He puesto por primera vez psicóloga o psicológico o algo así, aún no estoy segura de qué voy a poner en el título, porque en realidad algo que no saben es que, o bueno, seguro algunos sí saben, es que yo estudié la carrera de psicología. Ahora debo hacer un disclaimer: no soy terapeuta, no tengo formación terapéutica como tal. Salí como comunitaria, social comunitaria, y es en eso en lo que más me he desempeñado, aunque soy relativamente joven, así que no tengo tanta experiencia laboral. Pero el tema me entusiasma mucho y me gusta, y quise compartirlo porque he visto varias reseñas de la película y creo que ninguna que yo me haya topado abordó este tema, así que dije, ¿por qué no? Así que sí, vamos a empezar. Quisiera contextualizar como siempre lo más breve posible, y admito que como siempre va a haber spoilers porque se me hace muy complicado, casi imposible desmenuzar tanto algún contenido sin necesidad de hablar exactamente de lo que fue pasando. Así que hagan de cuenta que esto más bien es una plática con amigos cuando dicen, oye, ¿viste esta película? Sí, ¿viste esta parte? ¿Viste otra? Así que es más para la gente que ya la vio. Y bueno, la premisa inicial es esta chica Eloise, que vive en una zona rural en Londres y se va a mudar para el barrio de Soho para seguir su sueño de ser diseñadora de modas. Entonces vamos a ver este contraste hacia la gran ciudad y todos los problemas que a veces pasan cuando uno es nuevo. Entonces es por eso que ella decide mudarse de su centro de estudios, donde también se puede quedar a vivir, y se va a alquilar un piso cerca. Y ahí es donde comienza la historia, porque en el piso que le alquiló una señora, una viejecilla, que es la de Juego de Tronos, recién me enteré hace poco, cada vez que ella se va a dormir tiene sueños muy vívidos acerca de la era que es la era que ella más idealiza, que son los años 60. Entonces ahí va a comenzar la travesía, viviendo a través de la experiencia de esta chica Sandy, que está interpretada por Anya Taylor-Joy, que creo que no existe una mejor persona para interpretar este papel que le dieron. Y sí, estoy un poco ansiosa porque tengo muchas cosas que decir y espero articularlo bien, pero bueno. A lo que yo quiero ir con este video es que no sé si fue la intención de los creadores, del director, pero yo creo que lo que intentaron hacer es mostrarte las dos caras de una misma moneda, y cómo el estrés postraumático puede llegar a afectar a una persona. A las finales terminé interpretándolo de esta manera, y como que eso es lo que vengo un poco a argumentar o a sustentar, o al menos intentar hacerlo. Y es que vamos a ver que Anya es una chica sumamente, bueno, vamos a decirle Sandy, que es el nombre del personaje del que estamos hablando. Es una chica súper libre, súper audaz, atrevida, talentosa, bonita, elegante. Es como muy no pasa desapercibido, pues. Entonces yo considero que es un personaje que choca mucho y dista también un poco de lo que era la mujer en los años 60, donde todavía era un tema o era un proceso todo esto del feminismo, ¿no? No voy a decir que ahora las cosas están sumamente distintas, pero de todas maneras en esa década tuvo que ser distinto. Entonces tenemos a esta chica súper quizá atípica para su época, al parecer sola, muy jovencita, que está buscando forjarse un futuro en el mundo de lo artístico. Y para esto contacta con un hombre que probablemente tenga rasgos narcisistas, considerando que después de estar en una relación con esta chica y fingir que la estaba apoyando y protegiendo, la lanza al mundo del servicio sexual sin que ella lo quiera. Entonces, ahí es donde yo quiero hablar un poco y ahondar más en el tema de por qué
creo que esta película termina yendo un poco sobre lo que es el estrés postraumático complejo, quizá, porque cuando vemos que a esta chica, Anya, Sandy, se le van poniendo estos hombres que todo el tiempo están ahí con ella, son diferentes hombres y la van a obligar prácticamente a que ella tenga intimidad con ellos, a cambio de dinero obviamente, o bueno, a cambio de algún otro, no sé qué otro beneficio más conseguiría este hombre. Ella simplemente está en un mood como neutro, parece ya no importarle nada, y es Eloise la que está a través del espejo que le dice, por favor, reacciona, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas muy importantes, o quizás más. Muchas veces cuando estamos hablando de víctimas, tanto de abuso sexual o como que hayas estado o hayas presenciado una muerte, una guerra, un robo o algún impacto, algún choque muy fuerte, una de las características muy comunes que se suele ver es que esta víctima o la persona que está siendo la atacada o la agraviada, muchas veces se mantiene un estado de preservación. Entonces, como no puede en ese momento defenderse o no tiene armas para hacerlo o se percibe muy desesperanzada, a veces hasta toma una actitud colaborativa con el agresor o con la situación con tal de que esto acabe lo más rápido posible. Y así más o menos la podemos ver a Anya, que... debo dejar de decir Anya, voy a decir Sandy, que ella simplemente es como que le dicen, ¿cómo te llamas? Me llamo tal, se cambia el nombre. Qué lindo nombre, y escena siguiente es que ya ha tenido intimidad con esta persona, ¿no? Entonces la vemos así, en una posición como que muy pasiva podría parecer, pero esto es muy normal cuando hay una víctima que se está prácticamente adaptando a esta situación tan traumática a la que tiene que enfrentarse. Bueno, entonces más adelante en la historia ya no nos van a mostrar tanto a Sandy, sino también un poco más de lo que está viviendo Eloise. Y vemos que Eloise ya empieza a tener como que empieza a cambiar su estilo de vida, ¿no? Por lo cual ella se siente profundamente frustrada todo el tiempo, siente que es perseguida, siente que es observada, casi que no puede dormir porque siempre tiene pesadillas. En un inicio la vemos súper feliz y entusiasmada con su proyecto, que era un vestido con todos los vibes de los años 60, y luego también la vemos que hasta destruye esos diseños que había hecho, esos bosquejos que tenía de su vestido, porque ya ni siquiera tiene la intención de seguir persiguiendo su sueño, ¿no? Y eso es algo que también puede ser muy común en víctimas de abuso, que su depresión y el shock ha sido tanto que ya pierden sentido total de todas las actividades que hacían anteriormente y pueden llegar hasta alejarse de personas, no querer... los temas que son interesantes o placenteros ya probablemente lo pasen a segundo, tercer, cuarto y quinto plano porque no pueden pensar en otra cosa y todo el tiempo están con esta memoria recurrente del hecho que les acaba de pasar, y son en muchos casos memorias muy vívidas que no los dejan seguir adelante con sus tareas habituales como lo hacían antes de este episodio traumático. Entonces, dicho esto, voy a pasar al otro punto que también me pareció muy interesante, y es que habían algunas escenas de la película en la que se ve al personaje de Sandy desde arriba. En algún momento llegamos a pensar que quizá había un espejo en el cuarto donde ella estaba, donde tenía que estar con estos hombres, pero no, luego muestran que lo que había era una lámpara, o era como una especie de araña, eso que ponen para iluminar. Entonces, esto me hizo acordar a un fenómeno que se llama también como, que es uno de los síntomas, que es la disociación, o también le dicen, lo voy a leer, justo lo apunté para no equivocarme, le dicen sensación peritraumática, que es cuando la persona que ha sufrido por este trauma se ve
a sí misma como espectador. Es como que se sale de su experiencia y de lo que está haciendo y recuerda todo como si fuera un espectador, y esto es un mecanismo muy habitual que permite quizás soportar un poco mejor todo el trauma, porque tu propia psiquis ya no es capaz de soportarlo. Entonces, al disociar o al ver como que desde otro plano lo que está pasando, ayuda un poco más a procesar de mejor manera este trauma, porque se siente por algún momento que quizá esto no te está pasando a ti, sino que le está pasando a otra persona, como si lo estuvieras viendo en la televisión o como si fuera un personaje. Entonces, en este juego entre Sandy y Eloise siempre vemos que Eloise es la que está viendo a Sandy desde lejos todo lo que le está pasando. Y estas visiones son sumamente vivas y vividas y sumamente reales, pero otras personas no son capaces de ver esas visiones, solo ella. Entonces creo que sí, o sea, esto como que me llevó a una conclusión de que, wow, creo que sí lo que están intentando es retratar cómo se puede llegar a sentir una persona bajo ese estado de vulnerabilidad total. Y quizá puedan preguntarse por qué harían este juego de separar estos dos personajes, ¿no? Y yo considero que a pesar de que el personaje de Sandy es increíble, es, como digo, es una chica tan stunning, quizá esa figura sea más difícil que el espectador pueda conectar totalmente. En cambio, Eloise, que es una chica como más de a pie y podemos verla de una manera más horizontal, creo que esa inocencia o esa ternura de una chica nueva en la ciudad pueda servir para que el espectador conecte más con esa parte. Y aparte que esta chica está viviendo un contexto actual, ¿no? Entonces sí creo que quizá buscaron que el espectador pueda empatizar un poquito más con ella, aunque a la final terminas empatizando igual con las dos, porque creo que lo hicieron muy bien. También quería mencionar es que Sandy tiene como que a las pocas cosas que te muestran de ella, te muestran que en realidad, al parecer, es una chica que está sola. No sé si viene de otro lugar, si no tiene padres, o qué sé yo, pero es una chica sola, es una chica joven, y también te muestran un poco cuál es la visión, ¿no? Porque cuando ella por primera vez habla con este señor que luego fue su pareja, antes de eso había otro señor bastante mayor que la quería sacar a bailar y que más que nada la quería forzar, y cuando ella lo rechazó, él le dijo que ella era una perra por haberse comportado así y que era obvio que ella era esto, ¿no? Entonces creo que ahí te van dando una idea de cuál es la visión que se tenía de Sandy en esa época, y que realmente estaba sola, porque si de repente ella hubiera optado por denunciar o pedir ayuda, es probable que hubiera estado sola por la época y por el tipo de trabajo al que ella aspiraba, que era el de estar frente a un escenario, y al parecer había demasiado prejuicio con eso, y creo que hasta ahora se puede ver así. Entonces creo que sí, la película hace un buen trabajo en hablar de ciertas problemáticas que son totalmente reales, como el acoso, y te lo van planteando a diferentes niveles hasta que llega a este nivel extremo de obligarla a una chica joven y prácticamente, bueno, sí, inocente, a que sea una sexoservidora, ¿no? Creo que ese es ya un extremo enorme. Pero también al inicio vemos que Eloise, cuando sube al taxi, el taxista todo el tiempo estaba diciéndole que tiene buenas piernas, que es muy bonita, que parece modelo, que yo te acompaño, que ella tuvo que optar por taparse y se sintió tan asustada que se tuvo que bajar del taxi, ¿no? Y creo que no es necesario que se aclare, pero solo en el caso que lo sea, aún está muy arraigada esta idea de que si veo una mujer que me parece guapa, pues la puedo piropear, muy entre comillas piropear, que en realidad es acoso, porque una se puede sentir totalmente amenazada, y más aún en una ciudad tan grande. Entonces, no sé cuáles habrán sido las motivaciones de este director, pero sí me parece que se preocupó por mostrar ese lado de
ese sistema tan crudo, tan patriarcal y tan feo que tienen que vivir muchas mujeres y, como les decía, a diferentes niveles, pues. Bueno, y ahora que ya les hablé un poco de la parte inicial de Sandy, luego cómo lo muestran a través de Eloís, quisiera volver a Sandy, pero cuando ella es mayor. Obviamente esto es un súper spoiler, que si no lo has visto, quizá esto sí te puede arruinar, así que aviso, tienes 3 segundos para adelantarlo o irte, pero bueno. Si ya la viste, sabes que la viejita que le estaba alquilando el piso a Eloís es Sandy luego de varios años, y podemos ver que ella tiene una política de no hombres, y de hecho cuando ve a este hombre que es el acompañante de Eloís, o bueno, su novio, su pareja o su amigo, lo intenta matar de frente. En el postraumático, también según lo que estuve investigando, se ve que las personas que lo han padecido, hay algunos disparadores o algunos estímulos que pueden hacer que ellos reaccionen de una manera atípica a lo que puedan reaccionar normalmente. Estos factores pueden ser externos o internos, pueden ser recuerdos o pueden ser algo, un momento, un sonido, una persona con cierta característica, y por lo que podemos ver, Sandy terminó concluyendo que todos los hombres son agresores. Entonces, ese es otro punto al cual yo quería mencionar para más o menos que se den cuenta que sí es posible de que este personaje haya tenido este lamentable trastorno, pues, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que también me pareció importante mencionar es que las personas que están padeciendo, que padecen el estrés postraumático, a veces tienen conductas de riesgo, como de repente consumo de sustancias o estar, no sé, de repente, no sé, salir a altas horas de la noche cuando están en el peor momento emocional, y así pueden terminar exponiéndose a otras situaciones terribles, ¿no? Entonces, que Anya al parecer empieza a consumir drogas, y cuando la vemos bailar y todo eso parece que estuviera bajo los efectos de alguna droga, o que estuviera quizá alcoholizada, ¿no? Cosa que al parecer antes no era un tema que ella tuviera. Sí, entonces, como nunca apunté algunas cosas porque sí sentía que debía investigar un poquito más para este tema, y busqué en el DSM-5, que es un manual diagnóstico que se usa bastante, según yo, aunque como les digo no soy del área clínica, así que no es que yo lo use siempre, pero lo he usado en algún momento, para ver los criterios de este trastorno que les estaba mencionando. Entonces sí, vi y sí me hizo mucho sentido, así que les voy a mostrar algunos. Voy a leer de vez en cuando para no equivocarme, pero en verdad ustedes también lo podrían googlear, pero para el que quiera quedarse, los criterios son recuerdos angustiosos recurrentes, y también pensamientos o recuerdos intrusivos, que estos son los que vienen de pronto y no hay nada que tú puedas hacer para evitarlos, y por lo general son muy vívidos. Sueños angustiosos recurrentes también, reacciones disociativas, que es lo que le hablaba, ¿no? Que cuando uno disocia es como que si de pronto tu mente estuviera en otro lado. A veces pasa que uno está haciendo alguna actividad y se queda pensando en otra cosa, algo así. Y dentro de esto de lo disociativo estaba la sensación peritraumática que les conté, ¿no? Que era cuando lo veía desde otra perspectiva, como si fuera una espectadora. Eso al parecer pasa mucho con los pacientes que han tenido este trastorno. También escenas retrospectivas, malestar psicológico prolongado, que eso lo podemos ver bastante en el personaje de Eloís. De hecho, no sé cómo su pareja o el chico del interés romántico seguía ahí apoyándola a pesar de todo, pero ok. También reacciones fisiológicas intensas y bueno, no entiendo más mi letra, pero decía, ya, según estímulo, ya, ok, reacciones psicológicas intensas a estímulos internos o externos, que eso también les había mencionado. Ahora, casi ya para llegar al final, otra cosa que también me pareció muy interesante es que
cuando a Eloy se le presentan todos estos fantasmas que en realidad eran los hombres que Sandy había terminado matando porque, claro, ella estaba aterradísima y estaba viviendo una vida terrible. Luego, cuando ella los escucha, ellos le dicen ayuda, por favor llama, ¿no?, a la policía o a quien sea. Y eso lo aprecié porque me parece que le dieron cierto matiz a estos personajes, si se les puede llamar así. Quizá a nivel de efectos especiales esos fantasmas no fueron los mejores. Yo la verdad es que no sé ese tema. Pero sí me gustó que no los pusieran como, ya, mira, te lanzo este grupo de villanos. No, sino que los pusieron así, ¿no? Como que dentro de todo quizá eran personas normales que, claro, no actuaron bien, obviamente. Pero te lo ponen ahí. Y eso al espectador como que le hace cuestionarse algunas cosas, ¿no? Entonces creo que sí fue un acierto, pero aún así con todo esto me gustó que Lois apoye a Sandy y le diga, oye, no te dejes derrumbar por esto, ¿no? Y igual le costó dejarla ahí entre las llamas, pero ya no pudo hacer nada más. Y a la final es algo que yo saco es que muchas veces yo he dicho, y quizá muchos de ustedes pueden haber pensado lo mismo, como que bueno, con respecto al tema del trabajo sexual, ¿no? Bueno, cada quien elige lo que quiere hacer, no sé si quieres subir y sexualizarte en redes o en OnlyFans, a la final esa es tu decisión. Pero el decir que es tu decisión, estaríamos ignorando totalmente que existen causas que nos condicionan, ¿verdad? Y hay personas que ni siquiera son solo causas que los condicionan, sino son opresiones directas que literal las condicionan y las obligan a estar en una situación totalmente vulnerable y desfavorable. Entonces, por lo poco que sé, al menos en nuestro país, se ve que muchas trabajadoras sexuales han empezado a cortísima edad porque algún familiar o porque alguna persona que estaba a su cargo las metió en ese mundo, ¿no? Entonces sí deberíamos ser mucho más críticos con esto. Creo que se ha normalizado mucho entre hombres más que nada de mediana edad. No sé en mi generación cómo está la cosa o en las generaciones futuras, pero sí sé que hombres de las edades de 40, 50 y pico años, nuestros abuelos, nuestros padres, sí les parecía normal, como que, cumpliste 18 años, bueno, vamos a este antro para que, ¿no? Quizá todos o muchos han escuchado este tipo de historias, y qué bueno que una película que es divertida, que es audaz, que es alegre, que es como un musical encubierto de alguna manera y que es terror y no te sermonea necesariamente, aborde este tema, ¿no? Porque no creo que muchas películas en realidad lo hagan. Y eso aprecio tanto de la película, de verdad. Yo ni siquiera había visto el tráiler y no pensé que me encontraría con algo así. Y sin embargo fue lo que encontré y me encantó. Entonces, sí, ponernos en el lugar de la otra persona porque, claro, o sea, quién sabe lo que está pasando realmente una trabajadora sexual en su día a día, y más si es de repente una persona trans, una persona racializada, una persona en situación empobrecida, una persona que no vive o vive en un entorno rural o que no tiene acceso a educación y mil interseccionalidades más que puede estar pasando alguien, ¿no? Si de por sí una chica tranquila y normal y de a pie como lo hice vio expuesta a este tipo de acoso, imagínense otras chicas que tienen muchas más vulnerabilidades encima, o mucho menos, ¿cómo se dice? Muchos menos privilegios o muchos menos acceso a una vida normal, digna. Sí, yo creo que esta película a las finales te muestra chicas que pueden parecer de lo más, tanto como lo hizo una chica normal, linda, pudo estar enfrentada a este tipo de acoso, y Eloís, una chica tan tan divina, tan talentosa, también terminó entrando a este hoyo, o la terminaron metiendo a este hoyo. Imagínense, cualquiera podría estar expuesto a una situación terrible, lamentablemente es así. Entonces sí, quizá ya se puso un poco densa la conversación, pero me parecía importante mencionarla. Y
Bueno, eso es todo. Si saben un poco más acerca de lo que es el estrés postraumático o conocen a alguien cercano que lo haya tenido, quizá ustedes mismos si quieran compartirlo, quieran preguntar más cosas, no olviden comentar. Estaría encantada de quizá responderles si es que tengo la información o podemos intercambiar más ideas. No olviden suscribirse, darle like y usar la campanita que les avisa. Y nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí. Chao.